Me llamo Tyler. Tengo 26 años. Y si tuviera que resumir a mi familia en una sola frase, sería, la imagen importa más que la integridad. Suena dramático, lo sé, pero si alguna vez has tenido una madre a la que le preocupa más lo que digan los vecinos que tu salud mental, o un hermano o hermana que nunca hace nada mal aunque en realidad la líe constantemente, lo entiendes. Mi familia no es exactamente una familia tóxica de manual. Simplemente interpreta un papel. Sonrisas perfectas, frases medidas al milímetro, postales de Navidad que parecen sacadas de un catálogo de Hallmark, pero en cuanto rascas un poco la superficie, debajo solo hay ego, juicios y postureo. Yo siempre fui el raro. El chico callado con la cabeza llena de ideas, mucho más a gusto montando páginas web o cacharreando con scripts de Python que socializando en los brunch de la parroquia. Conseguí una beca completa para estudiar informática y pasé 4 años currando en silencio en un proyecto propio del que nunca le hablé a nadie. En resumen, ese proyecto despegó después de graduarme. Un acuerdo de licencias de software, un éxito modesto, inversiones interesantes. Nada del otro mundo. Sin yates, sin Tesla, pero suficiente para poder trabajar como freelance cuando me diera la gana, viajar un poco, vivir bien y seguir bajo el radar, que era exactamente lo que yo quería. Mi familia, sin embargo, pensaba que yo seguía buscando mi camino. Mi madre soltaba comentarios del tipo, ya encontrarás tu vocación pronto. Incluso después de que comprara una casa al contado. Y mi hermana, mejor ni empiezo. Se llama Belle, 28 años, ex reina de belleza, estudió comunicación y se casó con su novio de la uni a los 23. Cuando ese matrimonio se vino abajo el año pasado, por algo que ella llamó diferencias irreconciliables de ambición, se volvió a casa de mis padres una temporada. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a torcerse. De repente Belle se convirtió en un huracán de reinvención. Pelo nuevo, armario nuevo, estética nueva en Instagram y finalmente novio nuevo. Él se llama Brad, ¿cómo no? Tiene toda la pinta del típico tío que se llamaría Brad. Alto, moreno, barba perfectamente recortada. Seguramente usa la expresión, energía alfa, totalmente en serio. Pero lo mejor de todo es esto, mi familia lo adoraba. Mi madre no paraba de elogiarlo como si estuviera haciendo castings para ser su jefa de prensa. Es muy exitoso en finanzas, dijo una noche dando un sorbo a su vino, como si entendiera lo que eso significaba. Mi padre, que normalmente pasa de estos temas, asintió y añadió. Tiene porte. Lo conocí una vez en casa de mis padres. Un apretón de manos y un "Hey, ¿qué tal, tío?", y poco más, pero mantuve la distancia. Había algo en el que no me cuadraba. Demasiado pulido, demasiado ensayado. Y la forma en que Belle lo miraba, no era amor, era puro espectáculo, como si quisiera que viéramos que estaba subiendo de nivel. Me callé, sonreí por educación y me volví a mi piso. Pensé que desaparecería como todos los demás proyectos de pasión de Belle. Me equivoqué. Una semana antes recibí un mensaje de mi madre, cena familiar el domingo a las 6. Ven. Belle trae a Brad. Sin emojis. Sin por favor. Sonaba a orden. Muy ella. Estuve a punto de escaquearme. Total, tampoco es que me fueran a echar de menos. Pero la forma en la que lo escribió me tocó la fibra. No era una invitación, era una obligación. Como si mi papel fuera a aparecer, sonreír y permitir que se sintieran bien con la idea de que somos la familia perfecta. En contra de mi instinto fui. Llegó el domingo y aparecí 10 minutos tarde a propósito, solo para descolocar un poco el ambiente. Mi madre abrió la puerta con el pintalabios impecable y me miró como si acabara de entrar vestido con harapos. Tyler, suspiró. Estábamos a punto de empezar. Sin abrazo, sin hola. Yo solo asentí y entré. La mesa ya estaba puesta. Copas de cristal, servilletas de tela, el asado que mi madre siempre deja demasiado hecho, y todos sentados. Mi padre en la cabecera con un whisky. Belle perfectamente maquillada. Y Brad espatarrado en la silla como si la casa fuese suya. «Ey, ¿qué pasa, tío?», soltó con una sonrisa de esas que te dan ganas de estamparle algo en la cara. «Qué detalle que por fin te pases». Sonreí, cortante. Había mucho tráfico. Resopló. «Sí, claro, en este pueblo».
Mi madre carraspeó y me indicó mi sitio como una directora de escena empujando al último actor al escenario. Hicimos algo de charla de relleno. ¿Qué tal el trabajo, el tiempo, alguna noticia sobre un primo lejano al que apenas recordaba? Y por un momento pensé que quizá no sería tan horrible. Luego empezaron las bromas. Brad arrancó con una historia sobre un compañero de curro que intentó montar un negocio propio. El tío se creía que iba a ser el próximo Zuckerberg, se reía. Ganó como 5 euros y ya iba por ahí llamándose emprendedor. Todos rieron. Mi madre fue la que más. Bell incluso se secó una lágrima falsa. Yo no dije nada, pero Brad me miró directamente como si quisiera comprobar si iba a morder el anzuelo. ¿Tú has intentado movidas así, Tyler? Me han dicho que te va el rollo tech. Me encogí ligeramente de hombros. Él sonrió de lado. Deberías hablar con un colega que conozco. Da clases de programación a chavales de instituto. Es un curro bastante apañado para la gente que no consigue entrar en trabajos de desarrollo de verdad. Bell soltó una risita. Uy, qué mala leche, Brad. Pero no me defendió. Simplemente siguió dándole al vino. Miré a mi madre. Nada. Ni un gesto. Así que sonreí. Suena a plan B estupendo, para alguien como tú. La sonrisa le titubeó un segundo, pero lo disimuló. No, yo estoy de lujo, gracias. Yo curro en finanzas. Ya sabes, cosas del mundo real. Mi padre se rió. Aquí nos vendría bien un poco más de eso. Eso dolió. No debería, pero dolió. Fui yo quien le ayudó a instalar una app de presupuesto el año pasado. Prácticamente le automatizó la mitad de sus finanzas. Pero claro, Brad, el señor finanzas, era el auténtico. Me quedé callado durante el resto de la cena. Los dejé disfrutar de su pequeño eco de autoelogio. Pero por dentro mi cabeza no paraba. Yo sabía algo que ellos no. Algo que Brad, desde luego, no quería que supieran. Porque la semana anterior, guiado por un simple presentimiento, lo había buscado en Google. De esas corazonadas que no puedes ignorar. Y lo que encontré, digamos que su concepto de finanzas, era bastante más elástico que el de la mayoría. Pero no dije nada. Todavía no. Esperé. Los dejé hablar. Y justo después del postre, Brad volvió a abrir la boca, y fue entonces cuando todo cambió, pero ya llegaremos a eso. Primero viene esa sensación, ¿conoces esa sensación de estar sentado a la mesa y que todos se rían de algo que a ti no te hace ni pizca de gracia? No es que no pilles el chiste, es que asterisco tú eres el chiste, y todo el mundo lo sabe y le parece estupendo. Ese era yo sentado allí, empujando un trozo de carne reseca por el plato mientras Brad prácticamente daba una charla motivacional en versión cena familiar, y los demás se lo tragaban encantados. Bell se agarraba a cada palabra como si estuviera leyendo consejos de bolsa dictados desde el cielo. Mi padre se inclinaba hacia adelante cada vez que Brad hablaba, asintiendo como un muñeco de salpicadero. Y mi madre tenía esa mirada perdida que antes reservaba para las señoras del club de campo con marido médico. Yo solo estaba allí, casi siempre callado, viendo todo como espectador de mi propia humillación. Bueno, en fin, dijo Brad, dándose palmaditas en la tripa y empujando el plato hacia adelante como un rey satisfecho. En la empresa estamos lanzando un fondo algorítmico nuevo el trimestre que viene. Es tecnología muy puntera. No te haces una idea de la cantidad de curro de backend que he tenido que supervisar. ¿Backend, eh? Pregunté con voz suave, haciendo girar el tenedor entre los dedos. Él me miró de reojo. Sí, modelos cuantitativos, analítica predictiva, cosas de frikis de finanzas, ya sabes. Se rió como si acabara de soltar un chiste brillante. Claro, dije. Suena complejo. Lo es, asintió. ¿Nunca te has planteado meterte en negocios de verdad? ¿O sigues soñando con eso de programar en pijama y beber Red Bull a las 2 de la mañana? Bell se rió como si fuera lo más gracioso que hubiera escuchado en su vida. Brad, para allá, dijo, a que estaba claro que no quería que parara. Tyler siempre ha sido más de proyectos por pasión que de cosas prácticas, añadió, sonando como una descripción sacada de una bio de Instagram. Mi madre esta vez no rió. Me lanzó esa mirada de labios apretados, pasivo-agresiva,
capaz de dejar una habitación sin oxígeno. Tyler, dijo, ya hemos hablado de esto. Tienes que dejar que la gente te pique un poco. Es como conectamos. Parpadeé. ¿Picar o humillar? Su tono se endureció. No montes una escena. Y ahí estaba. La frase que he oído 1000 veces mientras crecía. Asterisco, no montes una escena. Traducción, no nos hagas quedar mal. No nos incomodes. No rompas la fantasía. Me recosté en la silla. No sabía que ser el payaso de la mesa contaba como conectar. Brad alzó una ceja. Es todo de buen rollo, tío. No hace falta ponerse a la defensiva. No respondí. Simplemente lo miré el tiempo suficiente como para que su seguridad se resquebrajase un segundo. Entonces mi padre rompió la tensión. Vale. Cambiemos de tema. Tyler, ¿estás haciendo algo interesante ahora? Sabía que en realidad no le importaba. Era un salvavidas disfrazado de conversación trivial, una forma de desactivar el momento. Estoy con algunos proyectos, dije sin entrar en detalles. Me mantengo ocupado. Brad resopló otra vez, aparentemente su modo por defecto. ¿Qué tipo de proyectos? ¿O es secreto de estado? Lo miré. No pestañeó. Seguía intentando dejarme en ridículo. Antes de que yo pudiera contestar, mi madre dejó escapar un suspiro largo y sonoro, como si asterisco yo fuera el problema. Tyler, por favor, dijo con esa voz de profesora decepcionada. ¿Podemos no hacer esto hoy? Estás haciendo que todo sea incómodo. Me quedé helado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Yo era el que estaba haciendo que todo resultara incómodo. No Brad, que llevaba toda la noche pinchándome. No Bell, que se reía de cada puñalada como si estuviera en un late night de monólogos. Asterisco yo. Sentí algo retorcerse en el pecho. Algo familiar, pesado, amargo. La misma sensación que tenía en el instituto cuando Bell montaba un numerito por algo que ella misma había hecho mal, y el que acababa castigado era yo por no ser el más mayor. La misma sensación que tuve cuando conseguí una beca completa para una uni a 3 estados de casa y mi madre dijo, ya cambiarás de idea, cariño. No querrás irte lejos de tu familia, ¿verdad? Como si yo fuera egoísta por querer mi propia vida. Apreté la mandíbula. Vale, dije con la voz tensa. Que no sea incómodo, entonces. La conversación siguió. Bromearon sobre amigos en común, vacaciones, el perro de un vecino. Yo apenas escuché. Solo asentía cuando tocaba, bebía agua a sorbos, con la cara totalmente neutra. Pero por dentro la tormenta se estaba formando. Porque no eran solo un par de comentarios. Eran años de desprecio silencioso envueltos en sonrisas falsas y carcajadas forzadas. Era cada vez que me ignoraban, me reducían, me decían que tenía que ser más pequeño, más callado, más manejable. Y ahora había un nuevo niño prodigio en la mesa. Alguien que podía decir lo que le diera la gana mientras lo hiciera con suficiente estilo. Entonces llegó el momento. El postre ya había desaparecido. Cheesecake comprado en el súper que mi madre fingía haber horneado. El vino había hecho su trabajo. Mi padre estaba recostado con un gruñido satisfecho, y Bell estaba con el móvil, enseñándole algo de Instagram a Brad. Bueno, en fin, dijo Brad de repente levantando la vista de la pantalla, la semana pasada di una charla sobre disrupción en fintech. Mi equipo está trabajando con una empresa nueva de analítica predictiva, creo que se llaman Startup Stream o algo así. Una empresita de desarrollo. Casi nadie ha oído hablar de ellos. Pero tienen buena tecnología. Probablemente nuestra firma compre su plataforma dentro de unos meses. Dejé el vaso en la mesa despacio. ¿Startup Stream? Pregunté tranquilo. Sí, dijo Brad. ¿Te suenan? Algo, respondí. ¿Cuál es exactamente tu papel ahí? Sonrió. Soy el tío que da la cara, ya sabes, el front-facing. Yo soy el que cierra los acuerdos. Me aseguro de que los números cuadren. A algunos directivos no les gusta tratar directamente con la gente de código. Se vuelve todo demasiado técnico.
La gente de código, repetí con la voz plana. Sí, dijo claramente sin pillar el tono. Sin ánimo de ofender, pero esa gente no suele tener cabeza para los negocios. Son brillantes a su manera, claro, pero no están hechos para sentarse en la mesa grande. La mesa grande, repetí, y pude notar cómo todas las miradas caían sobre mí. Bell me miraba con una sonrisa tensa. Mi padre parecía confundido. Mi madre fruncía el ceño. Brad siguió. De todos modos, seguramente integremos sus herramientas en nuestra infraestructura, y quizá contratemos a algunos de sus devs si están a la altura. Es un win-win. No dije nada durante unos segundos. Solo metí la mano en el bolsillo y saqué el móvil. ¿Qué haces?, preguntó mi madre, ya en tono acusador. La ignoré, abrí el correo y deslicé el dedo hasta encontrar el mail que buscaba. Startup Stream, dije. La empresa de analítica predictiva que tu compañía está a punto de comprar. Brad levantó las cejas. Sí, ¿y qué? Genial, dije levantando la pantalla. Porque es mía. Silencio. Silencio denso, pesado, absoluto. La sala se quedó congelada como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. La sonrisa de Brad se derritió en confusión y luego en algo muy parecido al pánico. Mi madre parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Me levanté despacio sin subir el tono ni cambiar la expresión. Startup Stream es mi empresa. La monté yo. El año pasado licencié nuestro producto principal a 3 hedge funds, y uno de ellos es la firma para la que trabajas. He tenido 3 reuniones con los jefes de tu departamento. No reconocí tu nombre porque no estabas en ninguna. Brad se quedó pálido. La boca se le abrió, luego se cerró y volvió a abrirse. Bell parecía como si acabara de presenciar un accidente de coche en directo. Mi padre se incorporó de golpe. Espera, ¿qué? No lo mencioné porque sabía cómo iba a acabar, dije. Sabía que nadie me creería. Igual que cada vez que he intentado compartir algo real con vosotros, siempre lo habéis tratado como una fase, una broma, algo para poner los ojos en blanco. Mi madre por fin encontró la voz. ¿Quieres decir que tienes una empresa tecnológica? ¿Desde cuándo? La miré. Desde hace 3 años. Nunca has dicho nada. ¿Y si lo hubiera hecho? Pregunté. ¿Habría cambiado algo? Hace mucho que decidisteis quién era yo. Brad también se levantó. Su pose de seguridad había sido sustituida por algo nervioso y torpe. Mira, tío, yo no sabía. Lo corté. Porque si lo hubieras sabido, no habrías dicho ni la mitad de las cosas que has dicho esta noche. Probablemente no habrías dicho nada. Miró a Bell, como si esperara que saliera en su defensa. Ella solo miraba fijamente la mesa. Recorrí la habitación con la vista por última vez, a las personas que se suponía que eran mi familia. Hay un tipo muy concreto de silencio que aparece cuando la gente se da cuenta de que la versión de ti que han construido en su cabeza no encaja con la realidad. No es el silencio de la reflexión ni del arrepentimiento. Es la quietud aturdida de un ego reprogramándose en tiempo real. Eso fue lo que vi en esa mesa. La mandíbula de Brad apretada. Mi madre parpadeando como si alguien hubiera desenchufado algo y estuviera arrancando de nuevo. Bell mirándome con una mezcla rara de confusión, vergüenza y algo peligrosamente cercano a la culpa. Y mi padre recostado hacia atrás como un hombre viendo cómo su casa se inclina sobre los cimientos. Y yo estaba allí móvil en mano con el pulso desbocado y el corazón golpeando fuerte, no por orgullo, ni siquiera por venganza, sino por años de palabras tragadas que por fin encontraban salida. Por el agotamiento absoluto de haberme reducido durante años para encajar con gente que nunca se molestó en preguntar qué estaba construyendo cuando desaparecía durante horas en mi habitación. Ellos solo veían a un chaval con un portátil, no a un hombre con un plan. Podría haberlo contado todo en ese momento. Podría haber ido a degüello explicando con pelos y señales hasta qué punto Brad no tenía ni idea, como su empresa llevaba semanas intentando regatearnos a la baja, como su nombre ni siquiera aparecía en las cadenas de correos. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí, quizá la última astilla del chaval que intentó agradar a todo el mundo, me dijo que no merecía la pena. Al menos no en ese momento.
Así que en lugar de eso, dije solo una cosa. Una frase que hizo que la sala implosionara. Voy a vender Startup Stream. El acuerdo se cierra el viernes. Mi madre jadeó. ¿Qué? Llevamos meses trabajando en ello. Firmé los papeles la semana pasada. Bell parpadeó. Espera, ¿vender? ¿Venderla del todo? ¿Por cuánto? La miré un buen rato. Lo suficiente. Brad emitió un ruido ahogado. ¿A quién se la vendes? Lo miré. Desde luego a ti no. Y me di media vuelta y me fui. No esperé al postre. No me despedí. Los dejé allí sentados en el comedor, como maniquíes atrapados a mitad de conversación. Esa noche no dormí mucho. Pensarías que salir así sería catártico. Y en parte lo fue, pero había algo más pesado. No paraba de reproducir sus caras, su silencio, el peso de los años que pasé ocultando mi éxito porque no quería ser ese tío. El tech bro arrogante. El de he triunfado y ahora soy mejor que vosotros. Nunca quise restregarle nada a nadie. Pero a ellos no les importó restregarme a mí por el suelo. Y ahora, ya no tenía nada que demostrarles. Pero la verdad es que irse no significa que no te lleves los moratones contigo. Los días posteriores a esa cena fueron extrañamente silenciosos. Sin mensajes, sin llamadas, ni siquiera un tenemos que hablar, cargado de culpa por parte de mi madre. Casi esperaba una ofensiva de teatro emocional, o una avalancha de mensajes fingiendo que no había pasado nada. Pero no, solo silencio. Que al principio me vino bien, pero la soledad tiene esa forma de resonar más fuerte cuando viene justo después de la decepción. Y yo no era inmune a eso. No me hundí. No voy a fingir que caí en un pozo de desesperación, pero me sentí a la deriva, vacío, como si hubiera soltado una goma que llevaba demasiado tiempo tensa y ahora no supiera qué hacer con lo que sobra. Me volqué en la venta. El papeleo era brutal. Incluso con abogados y asesores, vender una empresa que has construido desde cero es como destripar tu propia casa, arrancar tablones, revisar cada rincón, asegurarte de que no queda ninguna viga podrida. Pero eso me daba estructura, propósito. Y llegó el viernes. Firmé el último documento a las 10:07 de la mañana. Un minuto después recibí la confirmación. Listo. Me quedé mirando la pantalla del portátil un buen rato. Mi cuenta bancaria mostraba una cifra que no parecía real. Suficientes ceros como para que mi profesora de economía del instituto presumiera durante años. Suficientes para cambiar mi vida 10 veces. Suficientes para desaparecer si quisiera. Pero en lugar de celebrarlo, cerré el portátil y salí a caminar. Terminé en una cafetería pequeña del centro donde solía trabajar durante la uni. Seguían sirviendo el mismo espresso requemado. Seguía allí la misma mesa coja junto a la ventana. Me senté allí casi una hora, viendo pasar a la gente y preguntándome qué venía después. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Bell. ¿Tienes un momento? Lo miré un buen rato pensando en borrarlo. Pero algo en mi curiosidad, quizá simple estupidez, escribió. Sí. Ella envió una dirección. No era la casa de mis padres, era su piso, el apartamento en el que llevaba viviendo desde el divorcio. Me lo pensé un poco, pagué el café, me levanté y fui. Abrió la puerta en chándal y sudadera. Sin maquillaje, sin personaje, solo Bell, la versión que no veía desde que éramos críos desayunando cereales antes del cole. Se quedó callada un par de segundos y luego dijo en voz baja. ¿Quieres pasar? Asentí. Su piso era pequeño, desordenado, con algunas cajas sin deshacer en una esquina, y una copa de vino olvidada en la encimera. Me señaló el sofá y nos sentamos. Mira, empezó, yo no sabía nada de la empresa, de todo eso. Me quedé en silencio. Se enredó en el cordón de la sudadera. Brad, bueno. Ya lo viste. Es así. Pensé que era un tío estable, seguro de sí mismo, después del divorcio. Yo solo quería a alguien que me entendiera. Ya sabes. Levanté una ceja. Así que te lo trajiste a casa para lucirlo. Se le pusieron las mejillas rojas. No pensaba que fuera a ser tan borde.
Y tampoco pensaba que tú soltaras una bomba nuclear. Ni yo lo tenía planeado, dije sinceramente. Pero él no paraba de pinchar, y nadie lo frenaba. Bell suspiró. Es un poco lo nuestro, ¿no? Actuamos. Mantenemos la imagen. No meneamos el barco. Asentí. Sí. Y el barco lleva hundiéndose años. No dijo nada durante un rato. Luego. Mamá está histérica. No solo por lo que ha pasado, sino por todo lo que se ha perdido. Ayer me llamó llorando, diciendo que de alguna manera te ha fallado. Estuve a punto de reír. Ahora se da cuenta. Mamá no es buena pidiendo perdón, admitió Bell. Cree que si lo ignora lo suficiente, todo se reinicia solo. Sí, me suena. No te estoy pidiendo que la perdones, dijo. Pero, a lo mejor podrías hablar con ella. Lleva varias noches sin dormir. Papá hace como si todo estuviera bien, pero le oí decirle al tío Ray que nos ha dejado en ridículo. La miré. ¿Yo he dejado en ridículo a la familia? Ella asintió con una mueca. Sí, ese es el cuento que se están contando. Claro. Normal. Hablamos un rato más. Volvió a pedirme perdón, esta vez sin teatro. Sonaba real, humano, vulnerable. Y noté que algo en mí empezaba a ablandarse un poco porque al fin y al cabo, era mi hermana. Y quizá, solo quizá, estaba empezando a verme como algo más que el saco de boxeo emocional de la familia. Me fui sin prometer nada. No escribí a mi madre. No llamé a mi padre. En lugar de eso, reservé un viaje. 2 semanas. Sin portátil, sin curro, sin familia. Solo yo, una cabaña cerca de la costa y un montón de tiempo vacío para averiguar qué quería. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión que he tomado nunca. Hice rutas. Leí libros. Cociné para mí. Me senté en el porche por las noches y escuché el viento. Sin juicios, sin expectativas, solo silencio. Y poco a poco, pieza a pieza, algo dentro de mí empezó a reconstruirse. No con grandes declaraciones ni frases profundas en Instagram. En silencio, en privado, empecé a pensar en mis próximos pasos. No por dinero, no por prestigio, sino por mí. Yo ya había ganado el juego que mi familia ni siquiera sabía que estaba jugando. Ahora tocaba dejar de jugar para ellos del todo. Cuando volví, tenía un plan. No de venganza, no para demostrar que estaban equivocados, sino de libertad. Pero como siempre, nada se queda en silencio demasiado tiempo. Porque al volver, encontré una carta esperándome. Sin remite. Dentro, una invitación de boda. Asterisco Bell y Brad. Y un papelito escrito a mano por mi madre. Esperamos que vengas. La familia lo es todo. No dejes que solo una cena lo arruine. Leí esa nota 5 veces. No dejes que solo una cena lo arruine. Como si hubiera sido un pequeño tropiezo. Como si hubiera sido un momento un poco incómodo que se puede barrer bajo la alfombra junto con todas las demás cosas que han preferido olvidar. Tenía la invitación en una mano, la nota en la otra, y durante un segundo me quedé allí, en el pasillo de mi piso, rodeado de silencio. De ese tipo de silencio que parece que grita. No estaba enfadado. No al principio. Lo que sentí fue algo más frío, más nítido, la comprensión afilada de que las personas que se suponía que mejor me conocían no me conocían en absoluto. La familia lo es todo. ¡Qué ironía! Porque si la familia lo es todo, quizá deberían haber empezado por tratarme como algo. Me senté en la encimera de la cocina, abrí la invitación otra vez y repasé los detalles. La boda sería dentro de 2 meses, ceremonia en un jardín, etiqueta formal, cena y baile en un hotel boutique a 1 hora de la ciudad. Había que confirmar antes de que acabara el mes. Mi nombre estaba escrito a mano en el sobre con la caligrafía redondeada y familiar de mi madre. Como si eso lo hiciera más personal. Como si no me hubiera ignorado durante semanas después de aquella cena y solo hubiera reaparecido ahora que tenía flores que encargar y una lista de invitados que cerrar. Dejé la invitación en la mesa y miré al techo. Luego sonreí. No una sonrisa de victoria, solo una leve.
Porque por primera vez en mucho tiempo sentí algo nuevo, no amargura, no tristeza, sino ventaja. Me querían en esa boda. Muchísimo. No porque me echasen de menos o porque de repente hubiesen caído en la cuenta de cómo me habían tratado. No. Querían la foto, la ilusión. Querían poder decir en la iglesia, sí, vino toda la familia. Tyler también. Querían que hiciera mi papel, que me pusiera el traje, que diera la mano, que fingiera que todo estaba bien para que su castillo de naipes no se viniera abajo. Y yo no pensaba darles eso. No gratis, al menos. Los días siguientes fueron sorprendentemente productivos, como no me sentía desde los primeros tiempos de Startup Stream. No sé si era el rencor o la claridad, pero me levantaba cada mañana con un propósito muy claro. Ya no estaba reaccionando. Me estaba moviendo, planeando, posicionándome. Paso 1, información. No confiaba en Brad. Eso era evidente. Pero había algo en la forma en que se descolocó en la cena, en cómo intentó adornar su implicación con Startup Stream, que no me olía bien. Así que empecé a investigar. Al principio por encima. LinkedIn, Twitter, webs de empresas donde había estado, lo típico. Pero Brad era más listo de lo que parecía. Su huella digital estaba cuidada al detalle, pulida, muy controlada. Sobre el papel parecía el candidato perfecto. Pero yo llevaba suficiente tiempo en tecnología como para saber lo fácil que es aparentar si te sabes las palabras de moda. Así que llamé a un viejo conocido. No tanto amigo como contacto. Ethan, un experto en ciberseguridad con el que trabajé en un proyecto hace un par de años. Me debía un favor. ¿Quieres que investigue a un pijo de finanzas? Dijo, divertido. Quiero saber con quién estoy tratando, respondí. Y quiero que no quede nada por escrito. 2 días después me envió un archivo. No era algo lo bastante gordo como para hundirle la vida penalmente, pero sí lo bastante revelador. Resulta que Brad había cambiado de trabajo muchas más veces de las que mi familia imaginaba. Había ido saltando entre startups, puestos de asesor y trabajos de consultoría vaga que nunca duraban más de 6 meses. Había ido fracasando hacia arriba gracias al encanto y los contactos. La empresa fintech en la que trabajaba ahora, no lo tenía en la alta dirección. Estaba en ventas. No en estrategia, no en análisis, solo ventas. Lo cual no es algo malo en sí, pero hacía que las cosas que había contado en la cena sonaran muchísimo más huecas. Más importante todavía, tenía un historial de malas inversiones. Inmobiliaria, criptomonedas, un par de e-commerce que nunca pasaron de la fase de lanzamiento. No estaba en la ruina, pero tampoco era el ejecutivo de alto nivel que pretendía ser. Eso encajaba muchas piezas. Guardé esa información para más adelante. Paso 2, aliados. No pensaba hacerla explotar todavía. Aún no. Pero quería tener opciones. Así que llamé a Ava. Ava era mi ex. Bueno, más o menos. Salimos de forma informal durante los primeros años de Startup Stream. Seguimos siendo amigos y siempre ha tenido un radar muy fino para la gente. Más importante aún, estuvo en aquella cena de hace un año cuando Bell trajo al novio anterior a presentarlo. Ava vio lo mismo que yo, encantó de escaparate, ego frágil. Incluso predijo que esa relación no duraría, y acertó. Cuando le expliqué lo de Brad, no dudó. Estoy dentro, dijo. Lo que necesites. Puede que te arrepientas, le dije. No lo creo, respondió. Además todavía le debo una a tu hermana por el numerito pasivo-agresivo que me montó en aquel brunch. Vale, justo. Nos vimos en una cafetería esa semana para trazar el plan. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Ava, dando un sorbo a su latte con hielo. ¿Dejarlo en evidencia en el altar? Discurso dramático. Cámara oculta. Me reí. Nada tan teatral de momento. Quiero ver hasta dónde llega esto. Creo que está utilizando a mi hermana. Puede ser por dinero o por estatus, no lo sé, pero algo no cuadra. Ava asintió. ¿Tú crees que ella lo sabe? Está demasiado enganchada a la idea de ganar como para verlo. Y mi madre, sonreí de lado.
Ella ignorará cualquier cosa que amenace la estética. Ava se inclinó hacia adelante. Entonces vamos a darles exactamente lo que quieren. Una boda perfecta y tranquila, contigo en primera fila en las fotos. Me quedé quieto un segundo. ¿Tú crees que debería ir? Creo que deberías confirmar que sí, dijo. Y mientras tú sonríes para las cámaras, empezamos a preparar el terreno, con cuidado, con precisión. Si Brad esconde algo, lo encontraremos. Y si no, pues somos educados. Pero sí. Dejó la frase en el aire. Asentí. Vale, dije. Juguemos. Esa noche confirmé asistencia, que iba, y con acompañante. Nadie me escribió para decir nada, pero sabía que lo habían visto. Las semanas siguientes fueron pura preparación. Volví a contactar con gente, hablé con conocidos comunes, me deslicé por el fondo del mundo digital de Brad y empecé a observar. Ava me ayudó a revisar a fondo sus redes sociales y a detectar patrones. Incongruencias raras en las fechas, viajes que no cuadraban, comentarios de amigos que apuntaban a negocios paralelos de los que nadie había oído hablar. Una noche Ava me mandó un mensaje: he encontrado algo. Hice clic en el enlace que me envió. Era un hilo en un foro, un tablón financiero de nicho enterrado bajo capas de SEO. Y allí estaba Brad, escribiendo bajo un seudónimo, pero no lo bastante listo. Estaba promocionando una especie de herramienta de inversión basada en cripto, a medio cocinar, llena de palabras rimbombantes y claramente nada legal. El hilo estaba lleno de señales de alarma, promesas de rentabilidad garantizada, tácticas agresivas y varios mensajes de usuarios quemados que decían que nunca habían recuperado su dinero. No era aún la pistola humeante, pero desde luego había humo. Y si hay humo, hay fuego. Le mandé el hilo a Ethan. 2 días después confirmó: Brad había registrado en silencio una empresa pantalla hacía 6 meses. Había estado desviando dinero allí desde sus cuentas personales y posiblemente, desde las de amigos y familiares, prometiéndoles grandes beneficios con un producto que no existía. En ese momento supe que esto ya no iba solo de desahogarme. Iba de protección. Mi hermana estaba a punto de casarse con un tío que podía estar estafando a la gente sus ahorros. Y ella no tenía ni idea. Mis padres estaban organizando una boda que podía ir seguida de demandas, acreedores o algo peor. Y nadie tenía las narices de verlo, salvo yo. Así que tomé una decisión. No iba a detener la boda. Todavía. Pero iba a estar listo. Porque el día que me pidieran que sonriera para las cámaras, lo haría con todo preparado. El día de la boda llegó como el acto final de una obra que todos habían ensayado pero que nadie entendía del todo. El sitio era exactamente lo que me imaginaba, elegante pero sin pasarse. Orquídeas blancas enredadas en los arcos, invitaciones con filo dorado repartidas por primos adolescentes embutidos en trajes. Un trío de jazz tocaba suave cerca de la entrada del jardín mientras la gente se paseaba con copas de champán en la mano. Sus conversaciones eran tan superficiales como el estanque de koi decorativo junto al buffet. Llegué en un coche de alquiler color gris carbón mate, sobrio, discreto, con pinta profesional. Ava salió a mi lado con un vestido verde oscuro que hizo que al menos 3 amigas de mi madre se quedaran con la frase a medias. Me cogió del brazo y susurró: ¿Listo? No respondí de inmediato. Miré al otro lado del jardín, donde Brad estrechaba manos y exhibía su sonrisa ensayada. Donde mi madre daba instrucciones de última hora a la wedding planner como una general dirigiendo el frente. Donde Belle, espectacular con su vestido de encaje marfil, maquillaje perfecto, sonrisa de concurso, estaba en medio de todo como una muñeca de porcelana a la que nadie se atrevía a tocar. Entonces asentí. Sí. Vamos a acabar con esto. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, justo cuando el sol bajaba lo suficiente para que todo saliera bañado en dorado en las fotos. Todo el mundo iba muy arreglado, y la mayoría lo había conseguido. Reconocí algunas caras, vecinos de siempre, amigos de la familia, algún pariente lejano que solo aparece cuando hay comida gratis y chisme asegurado. Me mantuve apartado durante el previo, mezclándome lo justo con un vaso de agua en la mano, mientras observaba a Brad. Estaba en modo político a tope. Encantador, sonriente, presumiendo lo justo para que la gente se sintiera especial sin llegar a decir nada concreto. Si no supieras nada,
pensarías que era el novio del año. Pero yo asterisco sí sabía. Ava también. Sobre las 3:30, me dio un codazo. Sigue dándole vueltas al jardín. ¿Seguro que esperamos al final? Sí, dije. Que terminen su teatrillo. Fuimos a nuestros asientos, segunda fila detrás de la familia directa. Mi madre me vio y forzó una sonrisa rígida. Mi padre asintió, tenso. Belle no me miró ni una sola vez mientras avanzaba por el pasillo, con la mano apretando el ramo y los ojos clavados en el altar. Noté que tenía la mandíbula tensa. No eran nervios. Era contención. Brad, siendo justos, estaba impecable como novio, smoking bien cortado, gemelos discretos, esa seguridad en sí mismo de siempre. La ceremonia fue corta, en su mayoría relleno. Alguna lágrima de una tía. Votos algo largos que sonaban sospechosamente a texto generado por IA. Y luego vino el banquete. Ese era el verdadero show. Mesas con manteles blancos, tarjetas con el nombre de cada invitado, primer baile coreografiado, menú de esos que mencionan la granja donde criaron a los pollos. Mi madre hizo un brindis sobre el amor, la perseverancia y construir un futuro juntos. Mi padre siguió con un discurso un poco torpe pero sincero sobre dar la bienvenida a Brad a la familia. Esperé. Observé. Y justo cuando empezaban a servir el postre, cuando el vino ya había hecho su efecto y las sonrisas estaban en su mejor momento, me levanté. ¿Puedo decir unas palabras? Pregunté dando golpecitos con la cuchara en la copa. La sala entera se volvió hacia mí. El maestro de ceremonias dudó, miró a mi madre, que se quedó clavada en la silla. Brad sonrió, tenso. Claro, tío. Adelante. Me acerqué al micrófono. Gracias, dije. Seré breve. Solo quería decir lo contento que estoy por mi hermana. Me giré hacia Belle. Belle, estás guapísima. Puede que no te lo diga lo suficiente, pero siempre has sido la persona más fuerte que conozco. Parpadeó descolocada, luego asintió despacio sin saber por dónde iba yo. Me volví hacia Brad. Y Brad, tengo que admitir que al principio no estaba muy seguro de ti. Pero estas últimas semanas he hecho los deberes. He repasado tu historial, tus inversiones, tus proyectos paralelos. Es muy esclarecedor. La sala cambió de tono de golpe. Las risas murieron. Las miradas se afilaron. Brad se tensó. ¿Qué estás? Empezó. Levanté la mano. Tranquilo. No he venido a reventar nada. He venido a contar la verdad. Saqué el móvil, lo conecté al proyector que el salón tenía preparado para el pase de fotos. La pantalla parpadeó y apareció un navegador. Abrí un PDF titulado Registros de comunicación con inversores, Credence Coin 2021 a 2023. Luego otro archivo, capturas de pantalla de los mensajes de Brad en el foro con su seudónimo. Después un clip corto, una llamada de Zoom grabada donde Brad promete rentabilidades garantizadas a un grupo de inversores desprevenidos. Su cara, su voz. Se oyeron jadeos y el silencio se volvió absoluto. Dejé que el vídeo corriera unos 20 segundos antes de pararlo. Brad ha estado manejando un esquema Ponzi de nivel medio durante los 2 últimos años, dije tranquilo. No lo bastante grande como para salir en las noticias, pero sí lo suficiente como para arruinar a la gente, amigos, familia, cualquiera que se comprara el cuento. La gente se miró con gesto torcido. Mi tío le susurró algo a mi padre, que se quedó blanco. Belle se levantó de golpe apretando el ramo como si fuera un arma. Tyler, ¿esto qué es? Es lo que he intentado contarte, respondí más suave. Él no es quien tú crees. Quería avisarte antes, pero necesitaba pruebas. Brad avanzó hacia mí. Hijo de la gran. Quieto, dije levantando otro papel. Ya he enviado todo esto a la SEC. Esto es solo por deferencia. Se le fue toda la sangre de la cara. ¿Y sabéis qué es lo realmente triste? Continué girándome hacia la sala. Que no es solo la estafa. Es que nadie en esta familia ha querido creer que yo pudiera tener razón. Que tuviera algún valor más allá de ser el callado del rincón. Siempre se me ha dicho que no haga que la familia quede mal.
Que sea educado. Que deje pasar las cosas. Miré a mi madre. Tenía las manos temblando alrededor de la copa de champán. Pero hoy he decidido no callarme. Hoy he elegido la verdad por encima de la comodidad. Y creo que todos necesitabais verlo. Me aparté del micrófono. Brad se quedó clavado. Bell parecía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La organizadora de bodas miraba desde un lado de la sala, pálida y temblorosa. Y luego llegó la resaca. Mi madre se levantó. Tyler, tenemos que hablar. Yo ya he dicho lo que tenía que decir, respondí. Tú solo escuchas cuando te conviene. Tyler, espera, dijo Bell con la voz rota. ¿Por qué hoy? Me volví hacia ella. Porque te mereces algo mejor, aunque no hayas querido verlo. Y me fui. Ava me siguió con los tacones resonando a mi lado. No dijimos nada hasta llegar al coche. Por fin, ella preguntó. ¿Te sientes mejor? Respiré hondo. El aire fuera era más fresco, más silencioso. Me siento libre. Nos fuimos. Más tarde me enteré de que Brad fue citado a declarar esa misma semana. Resulta que la SEC ya le tenía echado el ojo desde hacía meses. Mi documentación solo les dio la pieza que les faltaba. Bell anuló el matrimonio en menos de un mes. Mis padres se quedaron callados durante un tiempo, pero al final llegó una tarjeta por correo. Sin nota, solo una tarjeta en blanco por dentro. La tiré. Hay finales que no necesitan ningún tipo de cierre. Hay finales que son limpios, como el clic de una puerta que por fin se cierra con llave detrás de ti. Y a veces el silencio es la victoria más ruidosa.